Luis, bienvenido al programa. ¿Cómo está Luis? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto saludarlo. A ver, panorama en la lectura importante de lo que significa esto que ha ocurrido ayer, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo, con lo dicho por uno y otro. ¿Cuál es la visión y cuál es el análisis, Luis Flores? Bueno, han pasado cosas muy rápidas. El presidente, bueno, en mi opinión se suicidó políticamente. La señora Dina Boluarte, a pesar de las declaraciones que tuvo de que ella si vacaba a Pedro Castillo, ella asumiría el cargo, o sea, renunciaría, perdón, al cargo, no se dio. Y creo que uno de los errores más grandes de Dina Boluarte fue decir que ella tendría el gobierno hasta el 2026, lo cual ha acarreado diferentes conflictos a nivel nacional. Y bueno, el día de anoche ya adelantó que ella está presentando un proyecto de ley para adelante elecciones en abril 2024, lo cual más o menos de acuerdo a lo que siempre he dicho con respecto a que esto se necesita una reforma constitucional, los tiempos creo que son casi exactos, ¿no? Ahora, eso por el lado del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que ha hecho lo propio, pero lo que más ha saltado en el proceso del Poder Legislativo que lleva adelante todo un accionar, domingo han sido invitados, algunos fuera de la ciudad capital, en fin, han tenido que llegar presurosos para emitir un voto, algunos a través de la distancia, en fin, pero más allá de todo lo que ha significado aprobar o ratificar o desaprobar también, como por ejemplo se desaprobó, no procedió la moción de censura contra la mesa directiva, entre otras cosas, lo que sí sucedió es el hecho de la agresión en el propio hemiciclo de los propios parlamentarios, convirtiendo en un, oiga, ¿qué le digo?, ring pugilístico de boxeo, el Congreso de la República. Tamaña barbaridad, mi querido Luis, ¿o me equivoco, ah? Bueno, definitivamente una agresión cobarde, y dicho sea de paso, ¿no?, por la espalda al congresista Juan Burgos, pero independientemente de eso, el mensaje de esas acciones que se le da al pueblo es que hay un desgobierno total, que al final el Congreso nunca se va a poner de acuerdo, y en realidad eso acrecienta, creo, la crisis que vivimos en este momento, ¿no? Y el Congreso es un poco bueno, sus acciones son el reflejo de la impopularidad que posee, ¿no? Ya. Eso es lo que nos indica, ¿no? Y creo que la solución definitivamente es adelanto de elecciones, ¿no? Ahora, esa fecha convocada, esa fecha notificada, digamos, es una probabilidad el mes de abril del año 2024, es demasiado tiempo, dicen muchos, y por ende van a insistir con que esto, atención, sea de mucho menos cantidad de meses, es decir, mayor adelanto más rápido del proceso eleccionario. ¿Posible o no, Luis Flores? En mi opinión, de todas maneras, creo que el tiempo más o menos podría ser un año, ¿no? Pero de todas maneras en el calendario electoral también hay que convocarlo. Creo que tendría que ser un acuerdo político que tengan y de esa manera adelantar lo más posible, ¿no? Pero me parece que el tiempo es más o menos el ideal jurídicamente hablando, ¿no? Sí, pues, de verdad, hay mucho que decir. Podría en todo caso alcanzarse, digo, una meta que podría significar un poquito de repente rebajar el tiempo, porque podría, repito, que entre el Congreso y el Ejecutivo, en todo caso el Congreso Legislativo y el Poder Ejecutivo, doña Dina Boluarte representando al Poder Ejecutivo y el señor William representando al Legislativo en representación de todos, llegar a un acuerdo que podría significar una mayor complacencia del pueblo para esto, que significa evitar más enfrentamiento entre los peruanos, ¿o no, mi querido Luis? Bueno, definitivamente lo que se tiene que hacer es pacificar el país y de esa forma poder afrontar las elecciones. Pero ojo, la solución no solamente es el adelanto de elecciones. La reforma electoral, las reformas políticas que tenemos que tener son importantes. Y hay que ver cuál es la respuesta del Congreso y cuál es la rapidez que tiene el Ejecutivo en mandar el proyecto de ley para poder conversar inclusive o poder ver cómo se podría llevar a cabo el tema de los tiempos. Efectivamente, el interior del país tiene un gran descontento por la clase política y esto se debe a que lamentablemente pues
en el Perú existe una burocracia inmensa que no deja avanzar y que lamentablemente la corrupción está en todos los ámbitos. Y eso es uno de los grandes enfermedades que tenemos en este momento y que no se ha podido curar, ¿no? A pasar de los tiempos y a pasar de las experiencias. Sí, Nos está volviendo a pasar lo mismo y una y otra vez y la historia se vuelve a repetir porque lamentablemente ninguna persona se preocupa realmente por el pueblo peruano, ¿no? Qué barbaridad. Luis, en ese contexto lo que pueda significar las acciones ocurridas ayer, hoy más que ayer, porque ayer empezó, por ejemplo, la sesión del la sesión plena del Congreso de la República, 5 de la tarde en adelante, y luego lógicamente esperábamos, porque se había anunciado para ayer el mensaje presidencial de la señora Dina Boluarte, no se dio ni uno ni otro. ¿Cómo? El Congreso demoró mucho, empezó, atención, a raíz del enfrentamiento, el pleito, el semejante puñetazo que le dio un congresista a otro. ¿Quién? Pasión Dávila le da un puñetazo en el rostro, parte del rostro, pero por la espalda, a don Juan Burgos, parlamentario de la República, señor, y lógicamente esto generó pues en que se tenga que paralizar, levantar la sesión momentáneamente, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dios mío, eso pasó de un día para otro, comenzó recién después, o sea, empezando ese día, empezó a divertirse los temas importantes, nosotros hemos estado ahí hasta la madrugada, por Dios nos ganaba el sueño, pero ahí estábamos, señor, y la señora presidenta esperando también, al día de ayer el respectivo, bueno, pues mensaje de la Nación no se dio, empezó el día de hoy, las primeras horas también, o sea, todas las cosas han venido una tras otra. Ahora, en ese contexto, entiendo, si me equivoco, me corrige mi querido Luis Flores, que hay un proyecto presentado por Damas, proyecto presentado al Congreso de la República, parlamentarias ellas para el adelanto de las elecciones, con modificación a la Constitución para el proceso precisamente eleccionario. Eso por un lado. Y la señora presidenta ha dicho que va a presentar un proyecto en el mismo sentido. ¿Tendrían los dos que llegar a ser consensuados? ¿Demorará mucho en todo caso eso, Luis? Bueno, el problema es que en el Congreso los consensos, usted ha visto cómo terminan. Dios mío. Lamentablemente tenemos un... Aquí la solución en todo caso sería que la señora Dina Boluarte renuncie. ¿Crees que sería lo más fácil? El presidente del Congreso convoque inmediatamente elecciones y efectivamente le pongan realmente celeridad a las reformas que se necesitan. Pero sería casi lo mismo, pues, porque tendría que ser mínimo tiempo 9 meses, ¿o me equivoco, Luis? Bueno, en este caso, vuelvo a repetir, la voluntad política tiene que ver mucho. Los acuerdos políticos que tengan en esto. Hay muchas personas que están hablando, o muchos congresistas he escuchado que hablan sobre que en las reformas tiene que haber reelección de congresistas, lo cual es un total error. Ya fuimos a referéndum, el pueblo ya se refirió. Dijo que no. El pueblo ya dio su opinión, no Así quiere es. reelección de congresistas. Que este Congreso vuelva a discutir el tema, lógicamente va a poner más leña al fuego. En el cual nos estamos quemando. Terrible, ¿no? Ahora, bajo ese marco, de verdad, hay muchas cosas que se especula, pero dentro de ese marco de especulación también podemos decir enfáticamente, adecuado lo que ha aprobado ayer el Congreso por mayoría. ¿Qué cosa? Al margen de lo que ya hemos conversado. Bueno, ¿qué ha aprobado? Ha aprobado un proyecto de resolución congresal que levanta atención a inmunidad al señor presidente de la República, en todo caso el proceso de antejuicio se llama, que es casi la inmunidad porque tiene que pasar por el Congreso, ¿correcto? Acelerando los trámites respectivos para poder proceder a enviárselo de repente ese proyecto ahora de levantamiento, lógicamente de inmunidad o el proceso respectivo al presidente Pedro Castillo. ¿Correcto o incorrecto lo aprobado? De acuerdo, como dicen muchos que son entendidos en la materia constitucional, mi querido Luis. A mí me parece que es un despropósito y correcto. Hay que respetar el Estado de Derecho. No podemos hacer leyes por nombre propio. Y efectivamente todo se debe respetar en el curso que debe llevar. Creo que en este caso la premura de levantar una ley de ese tipo, lo único que conlleva es a crear más caos en la ciudadanía. Lo más importante es la reforma política. Y el Congreso aprueba una ley en la cual prácticamente tiene nombre propio para poder dar al presidente Castillo, lo cual yo creo que es un error político del Congreso, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? Ese es el gran problema, ¿no? Porque mucho se ha argumentado respecto a lo ya aprobado.
Yo no sé si en ese tema estás de acuerdo conmigo, pero yo creía que tenía que respetarse algún aspecto, como me decían algunos constitucionalistas. Si se procede a vacar a presidente, necesitan 104 votos, me dijeron a mí, ¿no? Por eso te consulto y queremos tu opinión. 104 votos para poder vacar. ¿Por qué, señor, si la Constitución dice esto o aquello? Señor, tiene que ver bajo ese marco que es especial, tiene que ver del Congreso, pues, de la cantidad que hay de votos, 104 para poder darse, y la vacancia solamente se dio por 101, y a pesar de ello lo han ratificado. ¿Es correcto ese escenario? ¿Conoce del asunto Luis Flores o no? Mire, en realidad el tema de la vacancia presidencial simplemente es una mayoría calificada, independientemente de eso. Pero, como le repito, el Congreso ha cometido demasiados errores como para pensar en que la cantidad para poder vacar es 87. Y esa mayoría calificada se dio en el Congreso. La vacancia que se dio ese día es legal y es un hecho que ya se realizó. En este momento lo que se tiene que conversar y lo que se tiene que hablar es la reforma electoral, la reforma política que tenemos que tener a puertas de que supuestamente en un año van a haber de nuevo elecciones supuestamente centrales. ¿Qué necesitamos cambiar, Luis, finalmente? ¿Qué necesitamos cambiar? Digo necesitamos porque somos peruanos también, tú y yo igualmente. Necesitamos cambiar de ese proceso eleccionario que vendría el próximo 2024, si es que se lleva adelante el mismo en el mes de abril. ¿Qué necesitamos cambiar para que las cosas sean diferentes y no sea lo mismo de lo que tengamos en la próxima elección? ¿Crees tú? Bueno, definitivamente hay que ver el fortalecimiento de los partidos políticos y el filtro que tienen los candidatos que se presentan a los diferentes puestos, ¿no? Yo creo que los cuestionamientos legales que pueden tener las diferentes personas es algo importante, ¿no? Y sobre todo la vinculación del pueblo peruano, de alguna forma ver la forma en que se pueda publicitar los hojas de vida de las diferentes personas que postulan a los diferentes cargos, ¿no? Y el pueblo peruano puede elegir correctamente sus autoridades, ¿no? Transparentar mucho mejor de lo que hemos tenido en este proceso que va a venir, ¿no? Esperamos que así sea. Gracias, Luis Flores. Estaremos en nueva oportunidad, por supuesto, en nueva oportunidad conversando la forma en que se habrán de desencadenar los hechos que esperamos sea lo mejor para el país, sin más muertos definitivamente. Gracias, Luis Flores, por participar en esta mañana y compartir con nosotros a través de la exitosa radio, televisión, multiplataforma. Muy amable, buenos días, Luis. Hello.